Hola, mi nombre es Alejandra Morocho, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los análisis de componentes principales. Pues un análisis de componentes principales, PCA o ACP, es un método estadístico que permite simplificar la complejidad de espacios muestrales con muchas dimensiones a la vez que conserva su información. Supóngase que existe una muestra con n individuos, cada uno con p variables x1, x2, xp, es decir, el espacio muestral tiene p dimensiones, pues el PCA permite encontrar un número de factores subyacentes z menor que p que explican aproximadamente lo mismo que las p variables originales, donde antes se necesitaban p valores para caracterizar a cada individuo, ahora bastan z valores. Cada una de estas z nuevas variables recibe el nombre de componente principal, pues un Principal Component Analysis pertenece a la familia de las técnicas conocidas como Unsupervised Learning, pues los métodos de Supervised Learning descritos en capítulos anteriores tienen el objetivo de predecir una variable de respuesta Y a partir de una serie de predictores. Para ello se dispone de P características, o sea x1, x2, xp, y de la variable respuesta Y, medidas en n observaciones. Pues aquí, en el caso de Unsupervised Learning, la variable respuesta Y no se tiene en cuenta, ya que el objetivo no es predecir Y, sino extraer información empleando los predictores, por ejemplo así para poder identificar subgrupos. El método de PCA permite por lo tanto condensar lo que es la información aportada por múltiples variables en solo unas pocas componentes. Esto lo convierte en un método muy útil de aplicar previa utilización de otras técnicas estadísticas tales como regresión clustering. Aún así, no hay que olvidar que sigue siendo necesario disponer del valor de las variables originales para calcular los componentes, pues un análisis de componentes principales consiste en expresar un conjunto de variables en un conjunto de combinaciones lineales de factores no correlacionados entre sí. Estos factores dando cuenta una fracción cada vez más débil de la variable de los datos. Aquí tenemos lo que es la álgebra lineal. Para poder entender un poco más tenemos que entender un poco de lo que es la álgebra lineal. En esta sección se describen dos de los conceptos matemáticos que se aplican en la PCA, lo que es el eigenvectors y el eigenvalues. Se trata simplemente de un descriptor intuitiva con la única finalidad de facilitar el entendimiento del cálculo de componentes principales. Pues un eigenvector son un caso particular de multiplicaciones entre una matriz y un vector, pues aquí el vector resultante de la multiplicación es múltiplo entero del vector original. Los eigenvectors de una matriz son todos aquellos vectores que al multiplicar por dicha matriz resultan en el mismo vector o en múltiplo entero del mismo. Los eigenvectors tienen una serie de propiedades matemáticas específicas, como por ejemplo, los eigenvectors solo existen para matrices cuadradas y no para todas. Aquí, en el caso de que una matriz n por n tenga eigenvectors, el número de ellos es n. También, si se escala un eigenvector antes de multiplicarlo por la matriz,
se obtiene un múltiplo del mismo eigenvector. Esto de aquí se debe a que si se escala un vector multiplicándole por cierta cantidad, lo único que se consigue es cambiar su longitud, pero la dirección seguirá siendo la misma, o sea, no cambiará. Todos los eigenvectors de una matriz son perpendiculares ortogonales entre ellos, o sea, independientemente de las dimensiones que tengan. Pues aquí, de la propiedad de que multiplicar un eigenvector solo cambia su longitud, pero no su naturaleza de eigenvector, es frecuente escalarlos de tal forma que su longitud sea 1. También tenemos lo que es un eigenvalue. Aquí, cuando se multiplica una matriz por alguno de sus eigenvectors, se obtiene un múltiplo del vector original, es decir, el resultado en este mismo vector multiplicado por un número. Al valor por el que se multiplica el eigenvector resultante se le conoce como eigenvalue. A todo eigenvector le corresponde un eigenvalue y viceversa, pues en el método de PCA cada uno de los componentes se corresponde con un eigenvector y el orden de componentes se establece por un orden decreciente de eigenvalue. Así pues, la primera componente es el eigenvector con el eigenvalue asociado más alto. Después de esto vamos a pasar a lo que es la interpretación geométrica de los componentes principales, pues aquí una forma intuitiva de entender el proceso de PCA consiste en interpretar los componentes principales desde un punto de vista geométrico. Supóngase un conjunto de observaciones para las que se disponen dos variables x1 y x2, pues aquí el vector que define la primera componente principal es z1, sigue la dirección en que las observaciones varían más, pues la proyección de cada observación sobre esa dirección equivale al valor de la primera componente para dicha observación. Como podemos observar aquí en nuestra imagen, la flechita de color rojo sigue lo que son las observaciones que varían más. Esto sería en nuestra Z1. Mientras que en la segunda componente, o sea Z2, sigue las segundas direcciones en las que los datos muestran mayor varianza y que no están correlacionados con la primera componente. Pues las condiciones de que la no correlacionan entre componentes principales equivale a decir que sus direcciones son perpendiculares ortogonales. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra imagen de nuestra Z2. Observamos aquí nuestra flechita de color verde, mientras que acá en nuestra Z1 tenemos a nuestra flechita de color rojo. De ahí pasamos a lo que es nuestro cálculo de las componentes principales. Aquí cada componente principal, o sea ZI, se obtiene por combinación lineal de las variables originales. Se puede entender como nuevas variables obtenidas al combinar de una determinada forma las variables originales, pues la primera componente principal de un grupo de variables x1, x2 y xp es la combinación lineal normalizada de dichas variables que tiene mayor varianza. O sea, aquí tenemos lo que es nuestra fórmula de Z1 es igual a phi 11 x1 más phi 21 x2
más y pueden seguir más términos hasta lo que tenemos nuestra pi P1 XP. Aquí que la combinación lineal sea normalizada implica que aquí tenemos la sumatoria de P Phi2 que aquí nos tiene que dar el final de resultado igual a 1. Los términos de Phi11 a Phi1P reciben el nombre de lo que es un loading y solo los que definen a la componente, pues un Phi11 es el loading de la variable x1 de la primera componente principal. Los loading puede interpretarse como el peso e importancia que tiene cada variable en cada componente y por lo tanto pueden ayudar a conocer qué tipo de información recoge cada una de las componentes. Dado un set de datos X con n observaciones y p variables, el proceso a seguir para calcular la primera componente principal es centralización de las variables, pues aquí se resta a cada valor la media de la variable a la que pertenece. Con esto de aquí se consigue que todas las variables tengan la media de 0. También se resuelve un problema de optimización para encontrar lo que es el valor de los loadings con lo que se maximiza la varianza. Una forma de resolver esta optimización es mediante el cálculo de el eigenvector y el eigenvalue de la matriz de covarianza, lo que hablábamos anteriormente. Pues aquí una vez calculada la primera componente, o sea Z1, se calcula la segunda Z2, repitiendo el mismo proceso, pero añadiendo la condición de la que la combinación lineal no puede estar correlacionada con la primera componente. Esto de aquí equivale a decir que Z1 y Z2 tienen que ser perpendiculares, pues aquí el proceso se repite de forma iterativa hasta calcular todas las posibles componentes o hasta que se decida detener el proceso. El orden de importancia de las componentes viene dado por la magnitud de eigenvalue asociado a cada eigenvector. Aquí tenemos también lo que son un escalado de la variable. Aquí el proceso de PCA identifica aquellas direcciones en las que la varianza es mayor, como la varianza de una variable se mide en una misma escala elevada al cuadrado, si antes de calcular los componentes no se estandarizan todas las variables para que tengan media 0 y desviación estándar 1, aquellas variables de escala sea mayor dominarán al resto. De ahí que sea recomendable estandarizar siempre los datos. También tenemos lo que es la reproducibilidad de los componentes. Pues aquí el proceso de PCA genera siempre las mismas componentes principales interdependientemente del software utilizado, es decir, el valor de los loading resultado es el mismo. Aquí la única diferencia que se puede darse es que el signo de todos los loading esté invertido. Esto es así porque el vector de los loading determina la dirección de la componente y dicha dirección es la misma independientemente del signo. La componente sigue una línea que se extiende en ambas direcciones. Del mismo modo, el valor específico de las componentes obtenido para cada observación, o sea, un principal component score, es siempre el mismo a excepción del signo. También tenemos lo que es la influencia de outliers. En esta de aquí, al trabajar con varianzas, el método PCA es altamente sensible a outliers, por lo que es altamente recomendable estudiar si los hay. La detención de los valores atípicos con respecto a una determinada dimensión es algo relativamente sencillo de hacer mediante comprobaciones gráficas, pero aquí, sin embargo, cuando se trata con múltiples dimensiones, el proceso se complica.
Por ejemplo, considérese un hombre que mide 2 metros y pesa 50 kilogramos. Ninguno de los dos valores es atípico de forma individual, pero en conjunto se trataría de un caso muy excepcional. Esto de aquí es todo sobre lo que hablamos de los análisis de componentes principales. Gracias.